Buenas tardes, amigos y amigas, en este jueves 6 de enero, 6 de julio de 2023. Hoy empiezan las fiestas en Pamplona y está lloviendo, cosa no extraña. Saludamos a Arnaldo Inaldi Hernández Viera. Saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico, nos dicen. Juan Antonio nos dice, saludos Fernando y amigas y amigos que buscáis la verdad, desde Santa Pola, Alicante. Pedro Calvo, por su parte, indica, saludos Fernando y amigos y amigas buscadores. Matías, saludos amigos. Luna Lunera, buenas tardes desde Málaga, Fernando y compañeros. Ale Ramos, hola, buenas tardes a todos, un abrazo por parte de un mexicano. Shuga nos dice, buenas tardes Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Y felices fiestas de San Fermín, gracias. Para los que os halléis en tierras pamplonicas y alrededores. Sí, alrededores porque viene mucha gente de alrededores, incluso lejanos. Margot Rodríguez Gómez, buenas tardes a todos. Sonia Mabel Penayo, hola Fernando y todos, buenas tardes, tengan todos. Y Claudia Barba, hola amigos. Bien, pues falta un minuto o menos y vamos a ver este taller que se sale de lo normal. Es un tema que no sé ni cómo se me ocurrió, pero todavía me queda una petición o dos pendientes y lo veremos en breve. Toca el tema de la salud. Es decir, no es el tema de la evolución. Lo que sucede es que para que tengamos, ya son las 8, para que tengamos oportunidades más amplias de evolucionar y mejorar, pues debemos hacer que este cuerpo nos dure. Y para que nos dure, tenemos que cuidar la salud. Y el tema de hoy es un tema dedicado a cuidar la salud. Desde siempre, pero especialmente en los últimos años, cuando ya uno se ha jubilado o cuando está a punto de jubilarse. Es decir, que el taller de hoy es especialmente idóneo para gente que está por encima de los 60. Y hemos dicho que nosotros, por dentro, aquí, tenemos circuitos neuronales. Una cantidad enorme, porque tenemos millones de neuronas. Incluso algunos dicen que cientos o miles de millones. Y esas neuronas están conectadas y por pequeños hilos, por pequeñas hebras diminutas, y en conjunto forman circuitos. Y esos circuitos son el instrumento que usamos para pensar. Entonces, conviene que utilicemos esos circuitos, todos, no solo los de las reglas, que esos ya los tendremos pues más o menos dominados y agrandados, engordados, ampliados, pero otros muchos con el fin de que ciertas enfermedades que se dan precisamente en los últimos años de las vidas de los humanos no nos afecten, porque estemos fuertes por dentro, por los circuitos neuronales. De manera que ya hemos dicho que es cuidar la salud, lo que estamos tratando hoy. Y ya sabéis, también hemos dicho en muchas ocasiones, desde el principio, que lo más perjudicial para la salud, lo más grave, lo más dañino son los disgustos prolongados. Un disgusto consiste en una tormenta de pensamientos negativos que se prolonga a través del tiempo y que dura meses. Bueno, pues el estar en esa situación es muy perjudicial. Y por eso la primera regla es elimina pensamientos negativos, porque eliminando los primeros pensamientos negativos evitaremos que se formen tormentas de pensamientos negativos y evitaremos los disgustos. Así que esa primera norma de vida, los buscadores la tienen, yo diría que todos la tenéis superada. No caéis en tormentas de pensamientos negativos y no permitís que esas tormentas duren meses, porque
En todo ese tiempo, el logaritmo está siendo machacado por el cerebro y por las hormonas que emite el hipotálamo, si no me equivoco, y todas las células están sufriendo, porque están muy mal alimentadas. De manera que, por eso la primera regla es tan importante. De ninguna manera pensamientos negativos. Y otra norma también de vida es no atender al qué dirán. No estar pendientes de la buena opinión que causamos a los demás, que están todos hechos unos zorros con sus pensamientos y sus tormentas y sus disgustos. Así que, de ninguna manera, estar pendientes del qué dirán. Y para eso está la segunda regla de no te dejes afectar por los comportamientos y las opiniones de los demás. Los demás tienen su vida, su nivel de evolución, su control de su comportamiento, mayor o menor, y precisamente los que no lo tienen menor son los que más problemas causan a su entorno. Por tanto, no tenemos que dejarnos afectar por ellos de ninguna manera, porque nos pueden originar disgustos. Y como tercera, estas son cosas positivas que hay que hacer, actitudes positivas. Evidentemente, tenemos que evitar, y evitamos los buscadores, los grandes fallos, los grandes errores. El fumar, el beber en demasía y emborracharse y perder el control del comportamiento. O las drogas. Esos tres campos tenemos que procurar evitarlos, porque perjudican la salud y te acortan el tiempo de poder evolucionar. Pero esto, para los buscadores, previsiblemente no es ningún problema ni ninguna tentación. De forma que, haciendo estas cosas, evitamos trastornos grandes. También debiéramos hacer otra cosa, y es ejercitar la mente. No tiene nada que ver con el no fumar, no beber, no tener drogas o las reglas. Es ejercitar nuestros circuitos neuronales. Y para eso están los juegos de estrategia. Los juegos de estrategia son esos juegos en los que no interviene la suerte. Los dos que juegan, porque vamos a jugar siempre dos, en estos juegos que vamos a decir hoy, los dos que juegan tienen las mismas posibilidades de ganar, porque todo depende de ellos, de las decisiones que tomen a lo largo del juego. Y la suerte no interviene. De forma que entonces lo que se trata es de prever lo que va a responder el adversario a tu movimiento. Tú vas a mover una pieza y el contrario, el adversario, pues tiene varias opciones. Tú debes pensar qué opción tiene más ventajosa para él. ¿Qué me puede hacer? Voy a ver si eso se lo evito, no dándole la opción de que pueda hacer eso. Por eso requiere pensar, discurrir, maquinar, prever los movimientos del adversario. Porque en los juegos de estrategia lo que cuenta no es, por ejemplo, si se trata de pasar por encima de muchas piezas y llegar allá, no se trata de cuántos saltos doy yo, sino de cuántos saltos doy yo menos cuántos saltos le permito que dé a mi adversario en la siguiente jugada. Y si yo doy 4 saltos, pero con ello pongo las piezas de forma que el adversario puede hacer así y dar 7 saltos, pues yo he perdido en 3 saltos y tengo un -3 en mi cuenta total. De forma que no es solo hacer yo cosas buenas, sino hacer alguna cosa buena y permitir a la vez que haga cosas buenas el contrario. Por eso son juegos de estrategia. Porque lo que cuenta es la diferencia. Y por tanto hay que discurrir. Antes de mover, hay que discurrir. Cuanto más discurras, cuantos más opciones preveas y analices, más fácil ganarás la partida. Así que se trata de deducir, de prever, de pensar. Y por tanto, ahí está la mente superior, que puede ayudarnos.
Y también está una cosa que a mí me gusta mucho hablar de ella, porque antiguamente había mucho y conforme pasan los tiempos y nos volvemos más y más tecnológicos con los teléfonos inteligentes y esas cosas, pues recurrimos menos al ingenio y nos volvemos más zupencos, pensando. Bueno, pues el ingenio consiste en deducir hechos allá donde otros no deducen nada, porque no discurren, porque no piensan suficiente. Por ejemplo, pues ya metidos en las alturas, investigar es ejercer el ingenio y encontrar cosas deduciendo sobre el vacío, de la nada, de apenas unos indicios que nos parece encontrar, deduciendo hechos que luego se pueden demostrar que son así. Ingenio viene de ingenio, interior, saber. Y por tanto, siempre que hay el saber, está la opción a la mente superior. Siempre que la persigamos, sepamos conectar con ella o la tengamos integrada como mente por defecto. Así que vamos a empezar a ver qué juegos son esos que nos pueden permitir fortalecer la cabeza. Y el primero, el juego por antonomasia de estrategia, es el ajedrez. Yo lo juego desde que tenía 13 años, porque me enseñó mi padre, y mi padre siempre me ganaba. Y en él los dos contrincantes tienen las mismas armas, las mismas piezas. Tiene una ligerísima ventaja el que tiene las blancas, pero con el tiempo, con la partida, con los movimientos, esa ventaja se va disminuyendo. Lo que ocurre con el ajedrez es que tienen que ser los dos de igual nivel, porque si uno juega mucho mejor que el otro, pues el que juega más casi no va a tener que discurrir, porque con los fallos que ve en el otro le va a poder hacer las jugadas necesarias para derrotarlo enseguida. Y el pobrecillo que sabe mucho menos, pues tiene poca capacidad de discurrir y se encuentra con una mole delante, con un muro que no va a poder prácticamente aplicar grandes cosas. Por eso hay que tener igual nivel. Y para eso, pues con una máquina se puede conseguir. Una máquina de jugar al ajedrez, se enchufa a la corriente y lo pones en el nivel 1. Y en el nivel 1 a lo mejor le ganas siempre. Pues entonces pon en el nivel 2, que le ganas, pero a veces te gana él. Pásate al nivel 3, hasta que te gane tantas veces como tú le ganas a la máquina. Ese es el nivel adecuado para jugar, porque es el nivel igual al tuyo. Pero eso para el que tenga ganas de invertir en juego de estrategia por antonomasia. Segundo juego de estrategia es el Isola. El Isola es un juego que yo, si no me equivoco, lo compré en Italia. Es este, y consiste en un tablero cuyo el suelo del tablero es desmontable, se puede quitar. Aquí hay uno que está quitando una de estas placas donde se apoyan los dos jugadores. Entonces consiste en que yo me muevo y quito una baldosa para impedirle el movimiento al otro, al contrario. Y así sucesivamente hasta que al fin uno de los dos se queda que no puede mover. Si al rojo le quitan esta, no se podrá mover, pero el rojo le ha quitado antes al azul esta. Y ahora es el azul el que no se puede mover. Luego el azul ha perdido y el rojo ha ganado. Al principio, uno de ellos estaba aquí y el otro de ellos estaba aquí. En físico, en real, el tablero es así. Las piezas se quitan, aquí empieza uno y aquí empieza el otro. Y es mover y quitar una pieza. Una pieza que le perjudica al contrario, como es lógico. Esto lo pueden jugar hasta los niños de 7 años. Tengo que decir que ayer precisamente jugué con mi nietico pequeño y me ganó. Y no me dejé ganar, ¿eh? O sea, jugué, bueno, pues tranquilamente y me ganó, para gran alegría suya. El siguiente juego es el estratego. Lo tengo, pero no lo he encontrado. Es una caja grande. Y últimamente han salido estrategos de asesinos y de cosas que no son el que yo digo. El que yo digo es un estratego que tiene un campo verde con 2 lagos, cuadriculado,
para moverse por el campo, y en ese campo 2 bandos tienen fichas, piezas de soldados, capitanes, generales, coroneles, minadores, bombas y una bandera. Entonces, se pone algo entre medio para que no se vea y se coloca la bandera en un sitio y alrededor se colocan bombas para que solo un minador pueda tocar la bandera. Si viene alguien que no sea un minador, la bomba lo mata. Y entonces es, pues, mueve uno, mueve otro, unas piezas en el tablero y se van buscando la bandera. El que consiga encontrar la bandera y hacerse con ella, ese ha ganado la batalla. El estratego. Siguiente juego, ligeramente estratégico, es el Scrabble. Consiste en formar palabras, cuantas más letras mejor, y situarlas en puntos que puntúan más, en sitios que puntúan más. El rojo es el que más puntúa. Y por tanto, pues conviene irse con las palabras hacia sitios donde haya muchas casillas rojas. Por ejemplo, arriba o abajo del todo, no en el centro. Muchos lo conocerán porque es un juego que se ha extendido mucho durante muchos años, hace ya bastantes años. El siguiente es el Supermine. El Supermine es este juego que tiene esta, no importa que ponga Supermine, que tiene esta portada en la caja. Consiste, uno forma una combinación con 6 colores, de los cuales tiene que coger 4. Y el contrario tiene que adivinarle dónde están esos 4 colores en una casilla que es así. Este es el campo de juego. Aquí coloca uno los 4 colores. En estas 4 agujeros coloca 4 colores de los colores que hay aquí y me falta uno. Sí, el marrón. El marrón. Hay 6 colores y el que vaya. Bueno, pues azul. Coloca 4 colores aquí, tapaos, que no se vean. Y el de arriba hace una hipótesis y coloca 4 colores. Algo ha salido aquí que no me distrae. Y este le dice, si ha acertado uno en el sitio y en el color, le pone un pitorro negro. Y si ha acertado solo el sitio, solo el color, pero no el sitio, le pone un pitorro blanco. Entonces, este ya sabe que ha acertado un color y en el sitio, y que 2 colores ha acertado, pero no el sitio, y que un tercero, otro color, ya no ha acertado. De forma que hay un color más de los que él ha puesto, y un color no vale. Y entonces ahora hace otra combinación, por ejemplo, pone este aquí, este aquí, este aquí, y añade este color. Y espera a ver qué pasa. Mantiene. Hay muchos colores y se mantienen los que están aquí. Y entonces el otro le pone ahora las pinzas estas distintas. Y entonces tiene que pensar, pues, ¿he acertado más? ¿He acertado menos? ¿El color que he puesto nuevo es válido o no es válido? ¿Cómo está la cosa? Y así va discurriendo hasta que va ocupando líneas, recibiendo respuestas, y si llega aquí sin acertar, ha perdido. Y si acierta antes de llegar aquí, abajo, si acierta antes de llegar aquí abajo, ha ganado. Y si llega aquí abajo y no ha acertado, ha perdido. Esto obliga a pensar mucho. Este juego obliga a discurrir mucho. El Mastermind. Otro juego que también obliga a pensar mucho es el cuarto. El cuarto tiene esta tapa. Hay versiones más pequeñas y por tanto más baratas. Las piezas son de madera de verdad. Y el juego físicamente es así.
hay 4 piezas altas blancas, 4 piezas altas negras, 4 piezas cuadradas y bajas, pequeñas y bajas, blancas, y 4 piezas pequeñas y bajas, negras. Entonces, estas piezas se colocan fuera. Y el tablero es un tablero no de 3 en raya, sino de 4 en raya. 4 círculos formando un cuadrado. Y las piezas van a la mesa. Y por sorteo, uno de los jugadores, coge una pieza y se la da al contrario. Y este la pone donde quiere, en el tablero. Y ahora él coge una pieza de la mesa y se la da a su contrincante. Y este la coloca donde quiere. Y así se van turnando. La operación es coger una pieza que esté en la mesa y dársela al contrario. Y a su vez este coloca la pieza y coge otra pieza que sigue en la mesa y se la da a su contrincante. El primero que haga 4 en línea, que sean todas blancas, todas altas, todas pequeñas, todas negras, sin círculo en la parte superior o con círculo en la parte superior, ha ganado. Exige pensar, porque cuando quedan pocas piezas, tienes que ver con qué pieza él no va a poder hacer 4 en raya. De forma que este es otro juego de estrategia claro, que exige pensar mucho. Y entonces ya nos quedan los 2 juegos que yo juego todos los días casi, que son las damas chinas, que es este juego. En él, este jugador tiene 6 piezas y tiene que mover estas piezas de una en una. Puede saltar piezas propias o piezas ajenas, como en las damas. Tiene que mover las 6, tiene que ponerlas donde están ahora las rojas. Y el jugador de las rojas tiene que poner las 6 rojas, piezas, donde están ahora las azules. Entonces se empieza moviendo, por ejemplo, así, y este mueve, por ejemplo, así, y ahora este salta esta pieza suya y salta esta pieza suya. Y este otro salta esta pieza suya y ahora esta pieza suya. El tablero tiene imán. Y así van moviendo para acercar las piezas estas arriba y el de arriba las tiene que acercar abajo. Repito, procurando que el otro no salte más piezas de las que has saltado tú. Porque si salta más piezas, acerca más sus piezas a la meta y te va a ganar. Estos juegos suelen durar alrededor de entre 5 y 10 minutos. Son rápidos. Exigen pensar, pero no demasiado. El que exige pensar mucho es el último juego, que es el que más complicado parece, que es el corridor. Es el curridor en italiano. El tablero está formado por 9 por 9 cuadrículas con zanjas alrededor. Y en esas zanjas se pueden meter unas vallas. Cada jugador tiene su muñeco, que es el personaje, el que es su protagonista, y 10 vallas. Y parte de la parte media de este tablero, uno, y este de la parte superior, de la casilla media de este tablero. Y van moviendo hacia adelante o hacia atrás, hacia los lados, pero no vale en diagonal. Es adelante, atrás o a los lados. Los 4 movimientos que se pueden permitir. Y cuando le toca a uno, tiene que elegir o mueve la pieza, o mueve el muñeco, o coloca una valla. La valla se coloca para perjudicar los movimientos del contrario, para que no pueda acceder a la meta, a su meta. Y este sí que exige pensar mucho porque hay que ver las posibilidades y las posibilidades son muchas. De forma que hay que procurar fastidiarle al contrario todo lo que puedas, con el fin de que no llegue nunca al extremo opuesto de donde partió. Este es el corredor en italiano. Bien, pues he estado mirando precios y, por ejemplo, el Scrabble vale 26 euros, el Supermine vale 15 euros, el de los
pitorros y los colorines. El cuarto, el de madera, vale 20, 26 o 41 euros según el tamaño. Al ser madera, pues este que es el grande, pues será posiblemente el más caro. Las damas chinas no he conseguido encontrar el precio, pero del cuoridor, vale 27 euros, tal y como está aquí, con esta misma caja, con este mismo dibujo, de forma que es fácil de localizar. Bueno, pues esto es un poco cómo poder ejercer y jugar a juegos de estrategia para que el cerebro esté funcionando. Y hay que jugar, a ser posible, todos los días. Nosotros jugamos todos los días, salvo algún día que, por lo que sea, pues no, alguno de los dos no puede. Esto no es todo. Hay otra cosa que quería hablar muy escuetamente y muy oscuramente. Y es que las coles son buenas para el cerebro. Junto también son buenos con los teroles. Las coles y también los teroles. La regla antigua sobre este tema era acertada. Se podía seguir, era buena. La que ha venido después, hace unos pocos años, 6 u 8 años, no es buena, es perjudicial. El cerebro tiene muchas coles y también tiene teroles. Y hay que darle al cerebro lo que necesita. Darle poco no es bueno, porque favorece el que no esté preparado para las enfermedades esas que hemos dicho. De manera que no basta solo con jugar juegos de estrategia, hay que alimentar el cerebro adecuadamente con las coles. Si hay dudas sobre este último tema, por favor, ponerlas en el correo personal, los que lo conozcáis, y si no, en la web Sofía Originals, en la carátula de entrada, hay un formulario de contacto y ahí pues ponéis la duda y yo respondo a vuestro mail, que lo deberéis poner en el formulario de contacto. Bien, pues nos hemos pasado ya, pero solo por 25 segundos. O sea que espero las dudas que se os ocurran sobre este tema o sobre cualquiera de los anteriores que hemos visto. Vamos a saludar a quienes nos han saludado anteriormente, que eran Miguel Ángel Medrano. Nos dice: hola, queridos amigos buscadores, en especial a ti, Fernando. Gracias, Miguel Ángel. Grey Days dice: buenas tardes, don Fernando. Griselda le saluda. Desde Honduras. Estupendo, estupendo. No conozco Honduras. Aina Canet, buenas tardes a todos. Grey Days, saluda a todos los buscadores. Sí, aquí todos somos buscadores. Paco Navas, hola Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. El Tucán Volador, llegué. Saludos buscadores, saludos profesor. Resolver crucigramas o puzzle, leer, ayuda bastante. Bueno, leer, hombre, es bueno leer, pero no es un juego de estrategia. No es un juego de estrategia. Resolver crucigramas tampoco es un juego de estrategia. Es un juego de cultura, de el que ha leído mucho, lógicamente, se le dan bien hacer crucigramas. Puzzles, bueno, pues no lo sé. Leer, ya digo, da cultura, pero no es lo que estamos buscando hoy. No quiero decir que no se lea, está muy bien leer. Yo también leo mucho. Aquí está la prueba. Miguel Ángel Medrano dice: nosotros en casa jugamos con cartas que se llama memoria, que no hace memorizar la ubicación de cada carta para hacer parejas. El que tiene más pares gana. Bueno, si el juego hace pensar, es bueno. Es bueno. No obstante, los juegos de estrategia están pensados, discurridos, inventados para favorecer precisamente el discurrir. El discurrir. Aunque también es posible, Miguel Ángel, que ese juego de memoria pues también haga funcionar las meninges y los circuitos neuronales. Dice el Tucán: excelentes juegos, y no solo para el Alzheimer. Se conseguirá el AL. Cielos, no sé lo que es el AL. Tucán, dímelo, que no sé lo que es el AL. Dice CL: profesor, ¿qué finalidad tiene para la evolución del alma los años que una persona pasa con demencia, incapaz de reconocer ni siquiera a sus hijos? Bueno,
vamos a ver. Se puede evolucionar mientras el cuerpo soporta las funciones básicas del ser humano. Y, por descontado, el pensar es una función básica del ser humano. Hasta los animales piensan y tienen el instinto de conservación para preservar su vida. De forma que cuando uno ha caído en ese estado en el que ya pues no razona, no conoce ni a sus hijos, pues ya ahí no puede evolucionar, porque no puede hacer funcionar los circuitos neuronales a voluntad. La evolución es imprescindible, la voluntad, CL o CI, no, CL creo que es. Es imprescindible la voluntad. La voluntad es el gran motor de la evolución. Por tanto, si no tiene uno capacidad de decir esto quiero hacer porque veo que me conviene, pues entonces no es capaz de evolucionar. De manera que creo intuir quizás que estás pensando, CL, que nos mandan la enfermedad y entonces pues nos impiden evolucionar. No, la enfermedad no la manda nadie de arriba. La enfermedad es algo a lo que nosotros llegamos porque gastamos el coche. Tenemos un coche, que es el cuerpo y todo lo que lleva dentro, y lo usamos y acertamos más o menos en su uso. A veces porque no nos han dicho nada, a veces porque algunos estropean el coche, lo fuerzan, lo violentan, lo castigan. Y entonces vienen luego las disfuncionalidades de las diferentes partes del coche. Bueno, pues hay una disfuncionalidad de la cabeza que son las enfermedades, pues estas que estamos hablando, ¿no? Y por tanto, pues si uno tiene esa parte de la cabeza estropeada, pues no puede evolucionar, no puede mejorar, pero es porque ha gastado el coche. El coche es una máquina, el cuerpo, la persona, es una máquina magnífica. Si la cuidas, es una máquina magnífica, que se repone rápidamente de los trastornos pequeños. Si le haces un trastorno muy grande, le costará más reponerse. Pero no es que haya alguien que nos manda la enfermedad, nos la adjudicamos nosotros con nuestro comportamiento de años. Y entonces, pues al llegar a ciertas edades avanzadas, pueden aparecer las consecuencias de un mal uso, de un desgaste excesivo de alguna parte. Por ejemplo, pues he sabido que el que bebe mucho, pues le estropea el hígado y tiene cirrosis y muere de cirrosis hepática. Y no llega a lo mejor pues a los 80 años. De forma que, pues por eso aquí decimos de que hay que cuidar la salud y hay que cuidar también el nivel de evolución y procurar quitarse las pequeñas piedras que todavía tenemos, asignaturas pendientes que aprobar. Hernán Torres nos dice, hola Fernando, hola amigos buscadores. Margot Rodríguez, a mí me encanta el Sudokus. Bueno, el Sudokus sí, me lo he dejado. Mira, el Sudokus es un juego que exige mucho pensar, porque es como un reto que te ha puesto el creador del Sudokus, te lo ha puesto a ti, Margot, y tú tienes que adivinar con las reglas que hay en el Sudokus qué números son los que encajan en esa casilla. Yo he hecho Sudokus. Tuve una época en la universidad en que tenía pues ratos libres, una hora libre. Tenía tutorías y luego tenía clase, pero había una hora entre medio. Pues o preparaba la clase y si la tenía preparada, pues a lo mejor fuera de la universidad, pues hacía Sudokus. Y me gustan. Hay Sudokus fáciles, de nivel medio y Sudokus difíciles. Pero sí, el Sudoku es una forma de discurrir. Es una forma de discurrir. Puedes usarlo en lugar de
los juegos de estrategia. Pero yo te animaría, Margot, a que al menos practiques un juego de estrategia, porque también te encantarán los juegos de estrategia. Necesitas un compañero o una compañera, un contrincante. Necesitas una contrincante. Sí, no, Lunera. El tema de las coles está en clave y las preguntas vía, como he dicho, mi mail personal o Sofía Originals, formulario de entrada. ¿Mm? Es por seguridad. Los temas muy personales debemos tratarlos en privado. Dice Margot, me gustan también los juegos de cartas de 4 jugadores. Bueno, eso yo diría que no son juegos de estrategia para fortalecer el cerebro y las neuronas. Los juegos de cartas de 4 jugadores, pues no sé, se me ocurre el mus, por ejemplo, que juegan siempre 2 contra 2. Yo diría que ahí influye el saber jugar, por descontado, pero influye mucho la suerte, las cartas que te toquen. De forma que para ir seguro a mejorar las facultades mentales y hacer frente a posibles enfermedades degenerativas, Margot, juegos de estrategia y sudokus. Pero apega a los dos. No estés solo con uno de ellos. Sonia Penayo pregunta, ¿el coche es como el traje? Como estamos hablando con metáforas, yo al coche le llamo al cuerpo el cuerpo físico. El cuerpo físico y la mente inferior y el corazón inferior. Y el contenido y la esencia. Eso es lo que yo llamo el coche. El coche es con el que viajamos a lo largo de la vida. Y el coche tiene una vida limitada. No llega a los 200 años, ni a los 150, ni a los 120. Difícilmente puede llegar a los 100, pero se supone que debe llegar a los 80. Entonces, si el coche lo usas mal, Sonia, pues no llegarás a los 80 y te cascará algo del coche fundamental a los 70 y qué sé yo. Bueno, pues el coche, en mi vocabulario, en el símil, es el cuerpo, nuestro cuerpo físico, con todo su contenido. Hay que cuidarlo y por eso hay que cuidar la salud. El traje, yo suelo llamar, si hablas refiriéndote a mis palabras, yo suelo llamar el traje a esta vida. O sea, en esta vida tenemos ese traje. A mí me ha tocado ser, pues, profesor, estudiante, ingeniero y alguna cosa más. Y padre y abuelo. Bueno, pues ese es el traje. Y, por tanto, no es lo mismo. No es lo mismo. Exactamente no es lo mismo. Tiene cierta similitud, pero no es lo mismo. Luna, sí, está en clave. Sí, está en clave. Por las circunstancias actuales. Espiedra, buenas tardes. Espiedra, no. ¿Tocar un instrumento puede ayudar a esto? No. Tocar un instrumento, bueno, ligeramente. Tocar un instrumento te exige un gran dominio de la mente. La mente obliga a que el cuerpo haga unos movimientos muy precisos y muy largos, muy continuos. De forma que el tocar un instrumento puede ayudar a una disciplina de la mente, pero no confíes solo en tocar un instrumento. Confía también en juegos de estrategia o en sudokus, que ha dicho por ahí, me parece, Margot. Sí. Yo toco instrumentos y efectivamente, pues te dan un gran dominio de tu cuerpo, de tu cerebro. Pero no me atrevo a decir que tocar un instrumento favorece la prevención de las enfermedades que estamos hablando degenerativas. Los juegos de estrategia sí,
porque te hacen discurrir. Tocar un instrumento no te hace enfrentarte a problemas desconocidos, te hace tener un gran dominio de tu cuerpo. Yo animaría a los que están escuchando a que hicierais esto. Con esta mano, un círculo hacia adelante. Y con esta mano, un círculo hacia atrás. Es fácil. Ahora, los dos. Tocar instrumentos. Tocar instrumentos da esto. El dominar perfectamente el cuerpo. Porque tu cerebro manda sobre tu cuerpo, sobre tus manos. Pero Spider-Man, pégale también a juegos de estrategia. Consíguete alguno. Ahorra y consíguete alguno. Sonia me manda otro mensaje en clave. Sí, a tus palabras. Vale, de acuerdo. Creo que ya te entiendo. Sí, eso es. ¿El copiar dibujando puede ayudar? No, no. Dibujar, pues es una habilidad, es una afición creativa de las que yo recomiendo tener, pero no colabora en esto que estamos diciendo. No. Paco Navas dice, está claro entonces que la rutina, aunque tenga ventajas, esconde un efecto negativo, limitan y atrofian el cerebro. Sí, efectivamente, Paco, efectivamente. Hay trabajos y trabajos. Hay trabajos rutinarios, manuales, y hay trabajos mentales, creativos, diríamos, en que la iniciativa del que trabaja puede cambiar el efecto conseguido. Entonces, son más positivos de cara a lo que estamos diciendo los trabajos creativos y los trabajos mentales, más que los trabajos rutinarios y manuales. Pero el trabajo es el que le ha tocado a uno, el que ha conseguido uno, el que se ha preparado uno anteriormente o se ha preparado menos. Por tanto, eso no se puede evitar. Pero sí se puede añadir al trabajo de cada uno actividades que fortalezcan el cerebro para evitar ese tema tan penoso que son las enfermedades que he dicho, el Alzheimer. Yo he conocido de cerca el Alzheimer y hay un periodo hasta que le encuentran la dosis adecuada al enfermo en que el enfermo lo pasa mal y tiene agresividad porque está disgustado y no se hace lo que él quiere, pero luego ya le encuentran la dosis y lo domestican, lo adormecen parcialmente y le quitan su iniciativa. Y entonces la familia lo puede soportar mejor. Pero en cualquier caso van perdiendo facultades, van perdiendo peso y al final se convierten en un sarmiento. Y es muy penoso para la familia y para la persona, porque efectivamente pues, no saben con quién están hablando. No saben que tú eres su hijo o su padre o su hermano o su sobrino. Entonces, sí, los trabajos poco creativos atrofian el cerebro. Y por eso es conveniente cuando ya uno ha dejado de trabajar o incluso trabajando, plantearse problemas que le exijan trabajar el cerebro. Y dice Ale Ramos, copiar dibujando, o sea, copiar con exactitud algo. No importa la exactitud, Ale. No importa la exactitud. O sea, no es más, será más meritorio de cara a terceros, a los demás. Pero de cara a lo que estamos hablando aquí, de fortalecer tu cerebro, no es cuestión de la exactitud de la copia. A mí también me gusta mucho dibujar y pinto cuadros y he pintado cuadros y he vendido cuadros, ¿no? Pero no cuento eso como una actividad creativa para mejorar tus facultades mentales de cara a futuro. Dice Claudia Barba, voy a trabajar
en ese ejercicio de los brazos que nos indicaste recién. Hace unos días tengo un caso puntual de estrés y siento que mi coche anda a 3 cilindros. Necesitaba ese taller. Bueno, pues mira, otro más fácil. Hacer esto. Y no hacer así. Este es más fácil. ¿Y aprender idiomas? Tampoco. Tampoco. Ahí no. Es bueno, pues, para bandearte en la vida. En este momento yo sé, por ejemplo, que unas personas de mi familia, más jóvenes que yo, pues van a poder encontrar trabajo para vacaciones, para el verano, porque han aprendido inglés. Bueno, pues aprender idiomas te da más posibilidades, te abre más posibilidades, sobre todo en el trabajo, cuando ya sea edad de ir a trabajar de verdad. Pero en lo que estamos hablando, lo siento, pero no. Miguel Ángel Medrano dice: el ejercicio de girar las manos lo hago frecuentemente. Dada tu sugerencia en otro vídeo anterior. Ah, sí, sí. Creo que lo he dicho alguna vez, sí, sí. Eso implica un control de la mente sobre el cuerpo. Pero eso, no sé si eres tú el que ha preguntado lo de tocar instrumentos, pues yo defiendo que esa facilidad que yo tengo es porque he tocado la guitarra, el acordeón y el piano. Y entonces, todos los instrumentos que exigen mover las manos de diferente forma, el piano o el acordeón, te crean, o la guitarra, te crean una gran habilidad para controlar tus manos, porque estás controlándolas continuamente al tocar el instrumento. O sea que sí, es un... Pero esto es control de la mente sobre el cuerpo, no es control tuyo sobre el cerebro. Hernán Torres dice: yo por mi parte también lo dominé el ejercicio de las manos. Me gustan los restos de este tipo. No paro hasta lograrlos. Bien, pues paciencia, paciencia. Ah, todos estos ejercicios y otros, igual que los juegos de estrategia, uno empieza siendo muy poco hábil, muy inútil, pero conforme va consiguiendo el dominio de sus circunvoluciones craneales, de sus autopistas neuronales, pues va consiguiendo más. Dice Soria: a mí me gusta el acordeón y la guitarra, pero hay que tocarlas, Sonia, hay que tocarlas. Yo esto lo aprendí de joven. La guitarra la tocaba, digamos, de soltero. A partir de que empecé a trabajar, ya no pude tocar la guitarra ni el acordeón. Y el piano lo he tocado cuando me he jubilado. Porque tampoco, trabajando, yo por lo menos tenía que trabajar. Bien, pues hoy el tema era un poco atípico, de forma que los que tengáis dudas sobre las coles, usar el formulario de contacto de la web y os diré dónde hay un artículo sobre esto. Dice Ale Ramos: ¿por qué entre más grande, más difícil aprenderlo? Idiomas y otras cosas. No sé si cuando dices entre más grande significa cuanto más mayor. Bueno, los niños aprenden idiomas de manera instintiva. La mejor edad para aprender un idioma es, pues, a los 4 o 5 años, cuando aprendes a hablar. Es los sitios, las personas, las familias bilingües, pues son la mejor manera de aprender un idioma, porque el niño o la niña lo aprende sin darse cuenta, sin esfuerzo, simplemente por hablar, hablando. Y el cerebro se desgasta a partir de, pues, qué sé yo, los 50, 60 años, y entonces, pues, puede costarte más aprender un idioma o tocar un instrumento. Pero, claro, yo tenía la experiencia del acordeón. En instrumentos, el tema es dominar las dos manos por separado.
Por ejemplo, el que toca instrumentos de viento, pues también tiene eso, que las dos manos tienen que funcionar distinto. El piano, indudablemente, las dos manos funcionan distinto. Y el acordeón igual. Y la guitarra igual. Entonces, el que las dos manos funcionen distinto implica que consigues un dominio muy grande del cuerpo, de las manos. O sea, la mente está mal. No es que la mente esté mal, es que un coche, yo por ejemplo tengo un coche bastante decente, pero tiene ya 16 años. Y entonces cuando veo un coche que me adelanta a toda velocidad, digo, ¿qué matrícula tiene? Y matrícula de hace un año, claro, pues por supuesto. Pues vete, ala, vete. No puede, o sea, no puede competir un coche que tenga 16 años con un coche recién matriculado. Aunque tenga menos potencia el coche, pero tiene todo nuevecito. Un coche con muchos años y una persona con muchos años, pues no tiene todo nuevecito. Le puede funcionar bien muchas cosas, pero algunas le funcionarán un poquillo deficientemente. Dice, ¿las damas comunes están bien para la estrategia del cerebro? Sí, supongo que te refieres al juego de las damas. Sí, lo que pasa es que mi sí no es un sí con mucho aplomo, porque yo no he jugado nunca a las damas. Y no sé cómo de real es que en las damas se pueda hacer movimientos teniendo en cuenta lo que puede responder el contrario. Si cabe el estar pensando y es conveniente estar pensando qué va a hacer el otro después si yo le pongo mi ficha aquí, entonces sí, pero tiene que ser que quepa hacer una cosa u otra para fastidiar al otro. Los juegos de estrategia tienen por objetivo fastidiarle al otro. Conseguir yo triunfos, pero además fastidiar al otro. La estrategia es perjudicar al contrario, perjudicar al adversario. Entonces, un juego que tenga esa estrategia de perjudicar al contrario y para eso, pues mover a cierto sitio sí, pero a otro no, es válido para esto. Yo os recomiendo que juguéis a más de un juego. A más de un juego. Bueno, pues lo dejamos hasta el próximo jueves. Hasta entonces.